infografía y primer tema tenemos la programación. Como definición tenemos que la programación es el proceso de diseñar y escribir un conjunto de instrucciones que permite que una computadora o un dispositivo realice tareas específicas. Como segundo aspecto tenemos que se puede lograr con la programación. Con la programación se puede desarrollar aplicaciones móviles, videojuegos, sitios web, inteligencia artificial y sistemas operativos, entre otras cosas. Como tercer aspecto tenemos la programación orientada a objetivos. La programación orientada a objetivos es un enfoque de desarrollo en el que el código organiza para cumplir metas específicas o tareas en concreto. Como segunda infografía y segundo tema tenemos lenguajes de programación. Tenemos un pequeño concepto sobre los lenguajes de programación que dice que es un conjunto de reglas e instrucciones que permite a los programadores comunicarse con la computadora para crear software y aplicaciones. Tenemos varios tipos de lenguajes, entre ellos tenemos los 5 más comunes. El número 1 es Python. Python es muy popular por su simplicidad y versatilidad. Se utiliza en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial y automatización. Como segundo lenguaje más utilizado tenemos el JavaScript. Este lenguaje es usado principalmente en el desarrollo web para dar interacción a las páginas. Como tercer lenguaje tenemos Java. Este lenguaje es conocido por su portabilidad y robustez. Es común en desarrollo de aplicaciones empresariales, móviles y sistemas grandes. Como cuarto lenguaje tenemos a C++. Es un lenguaje de alto rendimiento utilizado en videojuegos, software, sistemas y aplicaciones que requieren optimización de recursos. Como último lenguaje quinto tenemos el C#. Este lenguaje es desarrollado por Microsoft. Se usa en aplicaciones de escritorio, desarrollo de videojuegos y aplicaciones empresariales. En resumen de todo esto tenemos de que cada uno de estos lenguajes es ampliamente utilizado debido a su versatilidad y eficiencia en aplicaciones de diversos campos tecnológicos. Como tercera infografía y tercer tema tenemos el algoritmo. Tenemos una breve definición que dice que es una secuencia ordenada de pasos o instrucciones que resuelve un problema ejecutando una tarea específica en una computadora. Las características de los algoritmos son definición y claridad. Esto quiere decir que cada paso debe ser claro y específico. Segunda característica es su eficiencia. Un buen algoritmo debe resolver el problema con la menor cantidad de recursos posible. Su tercera característica es la generalidad. Nos dice que debe ser aplicable a una amplia gama de casos dentro del problema. Tenemos el aspecto de las etapas de construcción de un algoritmo. Como primera etapa tenemos definir el problema, es decir, que hay que determinar qué se quiere resolver. Segunda etapa tenemos que diseñar un algoritmo, es decir, que hay que crear la secuencia de pasos lógicos. Como tercer paso tenemos la codificación, es decir, que hay que traducir el algoritmo a un lenguaje de programación. Como por último paso tenemos verificar que el algoritmo funcione correctamente. Y aquí como vemos un ejemplo. Como cuarta infografía y cuarto tema tenemos categoría de las variables y tipos de variables en PCI. ¿Qué son las variables en PCI? En PCI las variables se clasifican principalmente en categorías por su tipo de dato, permitiendo almacenar diferentes valores y facilitar el aprendizaje de algoritmos. Categorías de variables. Tenemos las variables simples. Estas almacenan solo un valor, como números o textos, o valores lógicos. Tenemos la categoría arreglar o vectores. Estos almacenan múltiples valores del mismo tipo, de una estructura indexada. Como tercera categoría tenemos las matrices. Estos son similares a los arreglos, pero con dos dimensiones, como una tabla o una cuadrícula. Tenemos la categoría constantes. Son valores que no cambian durante la ejecución del programa. Y aquí tenemos los tipos de variables que existen en PCI, como son el tipo de variable de número entero. Estos almacenan números enteros como 1, 10 o -5.
Tenemos el tipo de variable real. Estos almacenan números o números decimales o de punto flotante, como 3.14. Tenemos el tipo de variable de carácter. Almacena solo un carácter, como una letra o un símbolo. Tenemos el tipo de variable de cadena. Estos almacenan textos de cadena de caracteres como hola, 1, 2, 3. Tenemos el tipo de variable lógico. Estos almacenan valores booleanos, es decir, que solo se pueden permitir verdadero o falso.